Buenas tardes y muy buen domingo. Nos acercamos a la palabra de Dios para nuestra oración de hoy. En este caso leemos el comienzo del capítulo 6 del Evangelio según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Jesús no encaja con las expectativas que había respecto de cómo Dios podía presentarse. La costumbre era reconocer las cosas de Dios en los sacerdotes. Jesús no era uno de ellos, o en los escribas, o en los fariseos, grupos a los cuales él no pertenece. Tampoco representa una escuela. No se detiene en las pequeñeces o en las interpretaciones acerca de la ley, salvo en contadas ocasiones. No se lo ve ofreciendo una doctrina, no se lo ve preocupado por la celebración del culto, es decir, no se parece a nada de lo que hasta el momento se conocía. Y entre los suyos se espera seguramente un Dios que se manifieste de una manera espectacular, un Dios poderoso. Si bien reconocen y se asombran de los signos y de la sabiduría de las palabras de Jesús, sin embargo, el obstáculo está en que Jesús es como uno de ellos, o mejor dicho, es uno de ellos. No se destaca por ninguna de estas cosas que decía, ni siquiera por pertenecer a una familia muy acomodada o diferente de las demás. Más bien es un carpintero, un albañil de una aldea, un pueblito chiquito, de una zona pobre de Galilea. Es como ellos, y encima a lo mejor con cierta maldad lo identifican como el hijo de María, digo, porque la costumbre era mencionar al papá de una persona para identificar su origen, no a la mamá, como si hubiera alguna sospecha allí respecto del origen de Jesús, y yo diría de la pureza de la Virgen, por hablar de alguna manera. La dificultad radica en que Jesús no entra en los esquemas preconcebidos, viene con algo absolutamente nuevo, y este reconocimiento de sus palabras, porque no enseña, como hemos escuchado, como sus escribas, sino con autoridad, no enseña, como decía, doctrina, sino enseña a vivir y hace con sus manos signos de la presencia de Dios en él. Esto que para muchos era motivo de asombro, convertido en el deseo de hacerse discípulos, de seguir detrás de Jesús. Sabemos que la multitud lo seguía, más allá de sus discípulos más cercanos o incluso de los apóstoles. En su pueblo provoca el rechazo. No es así como esperamos que venga Dios. Esto es una realidad que puede suceder en todos los tiempos. También nosotros podemos correr ese riesgo de encerrar a Dios en nuestros modos de pensar que Dios debe ser, o los modos que hemos aprendido de cómo Dios es, y olvidarnos de la gran riqueza que tiene precisamente la pequeñez y la pobreza de cómo Jesús se presenta en lo cotidiano, en lo ordinario, en las cosas de todos los días. Así se presentó en su pueblo. Eso fue para ellos un obstáculo. Para nosotros puede ser, y ojalá lo sea, un camino de permitirle a Jesús presentarse de una manera nueva en nuestra vida. Para esto es necesario, yo diría, no solo reconocer la presencia en lo ordinario, no esperar de Jesús una especie de superhéroe de nuestra vida, sino reconocerlo en lo ordinario y también dejar espacio al encuentro personal. Ahí es la clave para que podamos
recibir el mensaje de Jesús y la vida que nos quiere regalar es un encuentro personal. El Papa Benedicto decía hace unos años que los discípulos no hemos adherido a una doctrina, nos hemos enamorado de alguien. Entonces es fundamental el encuentro con este alguien. Encuentro en lo personal, dejar espacios, cuando digo espacios quiero decir también tiempos de oración. No podemos descuidar nuestro encuentro personal con Jesús si queremos que Él siga renovando nuestra vida. Y a partir de allí, por ese camino, entonces le vamos a permitir a Jesús hacer milagros en nuestras vidas, así como no pudo hacerlos donde no encontró fe, o hizo unos pocos, sanando unos pocos enfermos, dice el Evangelio, imponiéndole las manos a esos que sí tenían fe en Él. Creo que es algo que tenemos que pedir con mucha insistencia a Dios y, como decía, hacernos los tiempos necesarios para la oración. No podemos vivir nuestra fe aferrados simplemente a lo que ya hemos aprendido, a lo que ya conocemos. Tenemos que vivir nuestra fe como una vida de relación personal con Jesús, de encuentro personal con Él, que seguramente puede y quiere sorprendernos y hacer obras grandes en nuestras vidas. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.